mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. En el nombre de Jesús. Las armas están formadas, pero no van a prosperar, dice esta alabanza. Creyendo en esta palabra, vamos a hacer la declaración que ya es mundial. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y el creador del universo me llamó su hijo, su amigo y su hermano. Y yo lo creo. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en este día que nos enseñes a vivir bajo ese concepto. Que nos enseñes a vivir buscando siempre la victoria y con mente de guerrero. En el nombre de Jesús. El poder de creer antes de ver. Esto es lo que vamos a descifrar hoy. Con unas pequeñas porciones de qué se trata esto y por qué todo este misterio de creer antes de ver. Fácilmente podemos hacer una declaración. Tenemos que creer antes de ver, porque de no ser así fuéramos seres preprogramados. Entonces no tendría mucho sentido. No le daría mucha gracia a toda esta cosa que llamamos vida. Una de las cosas que le abre la ventana al ser humano para poder vivir bajo este concepto que estamos llamando hoy el poder de creer antes de ver es sin duda alguna la regeneración. La regeneración, de acuerdo a la Biblia, es lo que sucede en el ser humano. Una vez que nacemos de nuevo, una vez que pasamos los 15, 20 años, tenemos conocimiento de la vida, del pecado, de qué es el sexo fuera del matrimonio, qué es robar, qué es mentir, de qué tan peligroso es decir una mentira y qué tan parecido es mentir a asesinar o quitarle la vida a otra persona. Hablando de este contexto, vamos a ver qué provecho le podemos sacar a esta palabra hoy a muchas de esas inconcluentes cosas que nos suceden. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no puedo alcanzar este auto, este trabajo? ¿Por qué no puedo estar estable con una pareja? Entonces, de esto vamos a hablar un poco hoy. El poder de creer antes de ver. ¿Por qué es tan necesario que nosotros creamos algo que no hemos visto? Vamos a ver qué dice la palabra. En Hebreos capítulo 11 encontramos algo muy interesante, que es el concepto realmente. Cómo la mente de Dios que se encuentra plasmada en este libro, la mente de Dios define este misterio que sin duda alguna es un misterio para todos. Creyentes y no creyentes, la fe siempre ha sido, es y será un misterio. Porque nos hacemos la pregunta, ¿por qué no vivir en armonía? Digámoslo así, en armonía, cada quien en su relación personal, pero acorde en un mundo completo creado, se supone por las manos de Dios, ¿verdad? La palabra nos dice esto: por la fe entendemos, véase de otra vez, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora bien, es por fe. La misma razón de existencia humana a nosotros nos dice que los únicos tres motivos o posibles opciones para la existencia humana son las siguientes: un universo autocreativo que se creó por fuerza propia, un universo eterno que siempre existió,
o la existencia de Dios. Para cualquiera de estas tres opciones nosotros necesitamos tener fe. Fe, fe, fe. La vida cristiana es esto, una porción de fe cada día, cada día. Lo contrario de esto es, bueno, como muchos de nosotros vivimos hasta tener conciencia de lo que es realmente la vida, el día a día, a lo que salga y a lo que venga. Esto va completamente opuesto a lo que es el Dios de orden. Pero ahora bien, el poder de creer, vamos a enfocarnos en lo que es el poder de creer antes de ver. Por la fe acabamos de leer, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Vamos a hacer un enfoque en este momento sobre la regeneración. ¿Qué es lo que nos da poder a nosotros o acceso al mundo invisible para poder llamar a las cosas que tenemos aquí, que queremos, que pensamos, que deseamos, que queremos alcanzar, poder decirles lo completé, lo alcancé y lo tengo? Porque eso es lo que nosotros mayormente queremos en este lugar que nos encontramos: prosperar, alcanzar. Regeneración, regeneración, nacer de nuevo, en otras palabras, nacer de nuevo, dar el paso de fe, creer antes de ver. Volvemos al mismo punto, creer antes de ver, creer antes de ver. O sea, atrevernos a dar un paso, muchas veces a ciegas, para con Dios. Para con Dios. Y si nos ponemos a analizar cuántos pasos a ciegas no hemos dado en esta vida. Creímos en una persona, en un trabajo, en una supuesta o aparente oportunidad y nos traicionaron. ¿Cuántas veces no nos quedaron mal, nos traicionaron? Y entonces la Biblia, majestuosamente se puede decir, nos hace ese llamado a creer antes de ver. Esto es personalmente mi caso, 3 años atrás. No sabía yo qué hacer con mi vida, aún estando en este país. Tenía dinero, no sabía en qué realmente invertir, no tenía un propósito yo realmente, porque estaba muy desordenado, muy desubicado en lo que es la plataforma de la vida, Dios, la palabra. Yo comienzo a dar pasos de fe en mi vida, comienzo a eliminar, a comenzar a sacar poco a poco de mi vida muchas cosas, poco a poco, pero me fui de una manera radical, se puede decir. Y así es como realmente uno comienza a ver resultados, sacando o haciendo lo que siempre manifestamos aquí, haciendo cosas diferentes para poder obtener resultados diferentes. Suena muy lógico y muy simple, pero una vez que lo llevamos a la práctica es cuando las cosas se complican realmente. Turn left. Creer antes de ver es, bueno, si la palabra dice que tener sexo antes del matrimonio es pecado, tengo que atreverme a creer antes de ver. Y solamente probando este misterio es que nosotros encontramos respuestas. El tema de la regeneración. La regeneración, veamos lo que dice la regeneración. Jesús trata la regeneración o el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son factores con respecto al nuevo nacimiento. Una de las cosas que me llama mucho la atención es lo siguiente, es que la lógica humana nos dice algo tremendo. La lógica humana nos dice algo, sígueme con cuidado. Si después de esta vida no hay Dios, no hay Jesús y no hay ningún Espíritu Santo ni ningún cielo, la lógica a mí me dice que si no hay nada,
pues nada voy a perder. Sígueme con cuidado en esto. Si no hay nada, pues nada voy a perder. Ahora, como creyente yo personalmente en Jesucristo creo en que sí lo hay y que sí es real. Pero entonces si yo no me preparo, si yo no creí antes de haberlo visto, no voy a tener acceso a esto. Veamos lo que dice la palabra aquí. La regeneración. Es una nueva creación y transformación de la persona por Dios, el Espíritu Santo. La regeneración de los discípulos. Todos somos de una forma discípulos de Dios. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Véase, mediante ese proceso se le imparte al creyente la vida eterna de Dios. O sea que es un proceso, no es que va a pasar de un día para otro, pero realmente hay cosas que necesitan comenzarse a hacer, como el bautizo, el arrepentimiento, y comenzar a configurar nuestra mente de otra forma, para borrar la información, la data pasada, y darle paso a una nueva actualización, a una nueva versión de nosotros mismos. La regeneración es necesaria, porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Volvemos al mismo tema. Creer antes de ver. Creer antes de ver. Creer antes de ver. Ese es el tema de hoy. Creer antes de ver. O sea, atrevernos, desafiarnos a nosotros mismos. Que si la palabra dice que tener sexo fuera del matrimonio es pecado y acarrea maldiciones, y yo ya sé cómo me siento después de tener relaciones antes de casarme, yo tengo que hacer algo, porque la lógica a mí me está diciendo que esto no está bien. El punto está que como la mayoría de personas hacen esto en el mundo, y nosotros crecimos viendo esto y con esta mentalidad, y crecimos haciéndolo incluso, es difícil pasar los 15, los 20 años y comenzar a configurarse de una manera diferente. Pero tú y yo sabemos que en la vida llega un momento cuando toca hablarnos claramente frente a ese espejo y decirnos: ¿quién soy yo realmente? ¿Qué hago aquí en este lugar? ¿Y hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿O a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar con este estilo de vida simplemente? Una reflexión que quería compartirles al comenzar el mensaje. ¿A dónde vamos a llegar? Una canción de Marco Antonio Solís. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Creer antes de ver. Creer antes de ver. Es un poder que nosotros comenzamos a desarrollar. Es un poder que nosotros comenzamos a activar. Antes que sucedan las cosas, yo comienzo a creer. Comienzo a creer. Comienzo a creer. Y a declararlo. A declararlo. Pero no solamente es creer y declarar, porque recordemos que el creer lleva envuelto con él algo más, que es lo que a nosotros no nos gusta. Ahí viene el detalle. El creer por sí mismo, por sí solo, no sirve de mucho. Ahora, cuando creemos y a esa creencia le agregamos una sustancia llamada obediencia, ahí es donde está el secreto, la respuesta, el ingrediente perfecto
para hacer que las cosas sucedan. Vamos a repetirlo porque esta es la parte que a nosotros no nos gusta realmente. El creer es fácil. Uno de los últimos censos dice que la mayoría, más del 90% de personas creen en el mundo, en Dios o en una fuerza suprema. Pero el creer con el ingrediente secreto, obediencia, creer más obediencia, allí es donde está el resultado que nosotros buscamos. De allí que debemos de creer antes de ver. Debemos de creer antes de ver. Esto suena muy sencillo y muy lógico, pero una vez que nos encontramos frente a la prueba, cuando la vecina comienza a tocar la puerta, cuando comienzo a tener llamadas, cuando me ofrecen esas cosas en el trabajo, cuando me encuentro frente a esa situación y me toca decirle a mi mente, a mi espíritu y a mi alma, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, porque yo ya creí, estoy creyendo y quiero creer en que si yo le digo no a las cosas que la mayoría de personas le dicen que sí, a mí me va a ir diferente. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Seamos diferentes para que podamos obtener resultados diferentes. Yo crecí viendo cómo mi familia decía creer en Dios, pero robaba, mentía, se emborrachaba y hacía todas las cosas que normalmente el planeta, el mundo hace. La mayoría de personas crecimos bajo una religión, la más popular de todas. Entonces, cuando uno comienza a leer la Biblia, la mente se le abre, el entendimiento se le expande. Y como el conocimiento no hace la vida más larga, pero sí más ancha, nos comenzamos a dar cuenta de que, oye, realmente este vecino, ¿por qué actúa así? Esto en el trabajo, ¿por qué está pasando? En mi relación, ¿por qué cada vez que tengo relaciones sexuales con mi pareja, a pesar de que los 30, 40, 50 minutos de pasión son muy buenos y placenteros, ya a las 2 horas estamos discutiendo qué sucede realmente en mi vida? Comenzamos a ver qué es el pecado, cómo afecta el pecado al cosmos, a este lugar en que nos encontramos. Comenzamos a leer los mandamientos y ahí es cuando llega la decisión que debemos de tomar. Creer antes de ver, de que Dios dejó los 10 mandamientos como estatutos, como reglas para llevar una buena convivencia entre nosotros mismos. Entonces, si esto fuera así, tú mismo puedes concluir cómo sería este mundo. Si solamente el 80% de personas, el 80% de la población mundial creyera en la Biblia como Dios quiere que creyamos, los mandamientos, nacemos de nuevo, bautizarnos después que estamos grandes, que sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno, que el pecado, que todas estas cosas. Si solamente el 60%, hay un mensaje completo donde explicamos cómo solamente si el 40, 50% de la población mundial creyera en Dios, como dice que nosotros debemos de creer, ese 40, 50% fuera capaz de convertir a la otra mitad o al otro 60 o 50% de la población mundial. Por eso es que existen las religiones. ¿Qué son las religiones? Bueno, yo tengo mi religión, yo me maquillo mi conciencia, yo engaño a mi pareja en 3 semanas, pero a mí mi religión me permite confesarme el domingo. Entonces me confieso el domingo, vuelvo y hago lo mismo la otra semana y vuelvo y me confieso. Las otras religiones, peco, engaño y hago daño, pero pago algo. Hago algo para lavar mi conciencia o para calmarla. Esas son las religiones del mundo. Y por eso es que tenemos el mundo tan dividido.
como está. El cristianismo nos dice que si hacemos algo mal, nos tiene que doler, a punto de quebrantar nuestro espíritu completamente. Entonces nos arrepentimos, nos duele, porque estamos ofendiendo a Dios, al ser que nos creó, al ser que nos dio vida, al ser que sacrificó a su Hijo unigénito. Entonces, una vez que tenemos conocimiento del pecado, ya no me engaño con el Papa, el pastor, ya no me engaño en la iglesia, ya no me engaño con nada. Que los demás violan, matan, ya no me justifico yo a mí mismo mis acciones por nada. Porque ahora lo que a mí me importa es lo que Dios piense de mí, lo que Él está observando cada día de mi vida en esta relación que yo tengo con Él. Y para eso tenemos que atrevernos a creer antes de ver. Hebreos 9:27, que va a llegar el día que dejemos este cuerpo y estemos frente al Creador de todas las cosas y vamos a rendir cuenta, como pararnos aquí a rendir cuenta. De allí el poder de creer antes de ver. O sea, que no esperemos morir para creer y ser condenados, sino prepararnos antes de estar en ese lugar, el día del juicio, para poder tener la capacidad espiritual, moral y de conciencia, a nivel de conciencia, para decirle al Creador de todas las cosas: gracias Dios por crearme, por perdonarme, por, a pesar de todos los errores que cometí, darme fuerza para seguir luchando en ese mundo que parecía el propio infierno. Y así es como nosotros, sin duda alguna, comenzamos a subir escalones en la fe. Comenzamos a pasar de un escalón a otro, hablando de términos de fe, hablando en términos de convivencia, hablando en términos de liderazgo, acá hablando en términos de transformación de vida. Recordemos que estos somos todos un milagro viviente. El Antiguo Testamento, Adán y Eva, el Antiguo Testamento, las 12 tribus, Abraham, Isaac, Jacob, y el Nuevo Testamento, los 12 discípulos. Estos somos todos nosotros, una cadena que se continúa regando. De allí la importancia del ejemplo que a nosotros nos da nuestra familia y que nosotros le vamos a pasar o le estamos pasando ya a la generación que viene detrás de nosotros. Volvemos al mismo ejemplo. Si solamente el 30, el 40, yo creo que el 40, porque tal vez un 30% de la población mundial ya cree en Dios y en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el pecado. Pero si un 40% de la población mundial creyera en Dios, como dice la Biblia que teníamos que creer, ese 40% puede persuadir a un 10% para llegar a un 50%. Y el 50% puede sin duda alguna convertir al otro 50%. Entonces, te invito a que analices esto, el poder de creer. ¿Dónde te encuentras tú en este momento de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Qué tienes tú en tu cabeza ahorita que tú sabes? Dios me habló, Dios me habló. ¿Será Dios que me está hablando que tengo que dar un paso? Que dejar esta junta, dejar esta gente, dejar este trabajo, dejar de hacer esto que hago a escondidas, que solamente yo sé que estoy haciendo, pero que Dios no le agrada y que por eso no avanzo en la vida. Pregúntate a ti mismo, ¿dónde me encuentro yo parado en este momento de mi vida? ¿Será Dios que es el que me está hablando? Y por eso es que no avanzo. El poder de creer antes de ver. Esto estamos hablando hoy. La regeneración es necesaria. La regeneración es como un generador, pero algo nuevo. Regenerar, algo nuevo que nace de nosotros. Yo antes robaba, mentía, usaba drogas, engañaba a mi pareja.
Ahora no, porque ahora soy una nueva criatura que se deleita en los misterios, en las cosas misteriosas que este libro a mí me dice que son reales, que tú y yo sabemos en nuestra conciencia que después de esta vida no se acaba, que después de esta vida hay algo más. No estamos seguros completamente de cómo es el panorama, solamente tenemos idea por las cosas que aquí encontramos, pero tú y yo sabemos, algo en nuestra mente aquí dentro nos dice que después de esta vida no se acaba, que hay algo que nos está esperando. El poder de creer antes de ver. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadores incapaces de obedecer y agradar a Dios. Esta es la parte más bonita. Esta es la parte más bonita y sin duda tiene que ser la introducción de este mensaje. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia en Cristo Jesús o en Jesucristo. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. Cuando uno nace de nuevo, lo acabo de mencionar, yo antes usaba droga, engañaba a mi pareja y todas estas cuestiones. Una vida normal como cualquier ser humano o como la mayoría de personas en este planeta. Es una transición, estamos leyendo, de una vida antigua con las cosas que crecimos viendo a una vida diferente. Es todo. Una vida antigua a algo nuevo, a algo diferente. Y como yo comienzo a actuar, a comportarme, a hablar, a mirar diferentemente este mundo, pues tengo que recibir cosas diferentes. Tan sencillo como eso. Claro que en el proceso y en medio de esa transición es otra cosa. Pero si tú y yo sabemos ya las cosas que vivimos, las cosas que sigues viviendo en este momento de tu vida, ¿por qué no atrevernos a creer antes de ver? Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo y recuerda, 2000 años atrás y 2000 años después, el requisito es el mismo. Arrepentirnos, lo acabamos de leer. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo y que el Cristo de la gloria te cuide, te proteja y nos dé espíritu de perseverancia para mantenernos firmes en su camino y para prepararnos para lo que sea, para ese día, para lo que nos está esperando después de esta vida. Bye bye.